Os saludamos, gracias a cada una, a cada uno por estar acá en esta tarde, en la convocatoria esta 16 ya, Semana Teológica de la Vida Consagrada, y proponemos como tema de reflexión y compartir hacia una iglesia toda ministerial. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, nos dice Pablo en la Primera Corintios. El objetivo general de este espacio es continuar el proceso de escucha y discernimiento del sínodo de la sinodalidad, aportando una palabra desde la vida consagrada, ya próximos a la segunda asamblea en octubre del 2024. En este primer día vamos a tener una aproximación bíblica. En el segundo día vamos a compartir cómo han ido calando en los distintos sujetos y estructuras eclesiales este proceso sinodal, qué temas convergentes se han ido dando. Y en el tercer día vamos a ver dos de los temas que hemos considerado que no han sido tan convergentes, sino más bien divergentes, y que sin embargo consideramos fundamentales para una verdadera iglesia toda ministerial, que es la erradicación del clericalismo y, bueno, una puesta en común sobre la situación del diaconado de las mujeres. Entonces, estos tres temas generales vamos a tener la oportunidad de profundizar y de compartir en estos 3 días. Ponemos en mano de la Ruach Divina la reflexión y el compartir. Y vamos a inaugurar esta 16ª Semana Teológica con las palabras de Suli Rojas, dominica del Rosario, ya la conocen, vicepresidenta de la CONFER, nuevamente ha regresado a esta casa después de una ausencia. Te hemos extrañado, Soli. Gracias por acompañarnos en este espacio, siempre, siempre lo has hecho. Entonces, adelante, por favor, inaugura así oficialmente esta semana. Buenas noches, hermanas y hermanos. Gracias, Glafira. A nombre de la Junta Directiva de la CONFER, queremos expresar nuestro saludo a la vida consagrada, y ya veo que no solo es Perú, sino incluso alguna está surcando el Amazonas, dice. Entonces, de Colombia, de Bolivia y de otros lugares, y bueno, y que nos acompaña Hugo del otro lado del mundo. Agradecemos a la Comisión Teológica que nos ha invitado a estar presentes con nuestro saludo en este espacio de encuentro, de reencuentro y de reflexión. Estos encuentros, esta semana teológica, como nos decías tú, Glafira, ella es la número 16, cómo han pasado los años. Y este año, pues, bajo la temática hacia una iglesia toda ministerial. Es deseo, es sueño, vamos dando pasos para hacerla realidad, ¿no? Los ponentes que acompañarán estos 3 días, tú ya lo has señalado, es nuestro hermano Hugo Cáceres, que ha participado también durante tantos años de vida de CONFER aquí en Perú, nuestra hermana Daniela Canavina, que es la secretaria de la CLAR, y luego una teóloga laica, casada, con hijos, con nietos, como es Isabel Corpas, ¿no? Entonces, ellos aportarán con su sabiduría, con su experiencia, a que cada una y cada uno de nosotras y nosotros podamos confrontar desde la escucha atenta nuestra práctica para desaprender aquello que no nos permite crecer, aquello que no nos permite hacer unidad, aquello que no permite cambiar o revitalizar lo que el Espíritu pide de cada una y cada uno.
Y así como desaprendemos, también aprender juntas, juntos, a que el Espíritu quiere seguir fecundando nuestras vidas como discípulas y discípulos al servicio de la misión. Ese es el deseo, el sueño que aspiramos, que tenemos, no solo como junta directiva, sino como discípulas y discípulos misioneros en esta nuestra iglesia. Deseamos, hermanos y hermanas, que sean días de contemplación para seguir respondiendo con autenticidad. Recuerdo hace algún tiempo, en alguna de estas semanas, Glafira, tú nos decías que nos falta autenticidad en nuestra vida. Entonces, que este espacio de encuentro, de reencuentro, de reflexión, nos permita confrontarnos en aquello que somos, para tener una respuesta de cara a lo que el pueblo quiere, pide, espera, sueña, y también acogiendo la invitación que en el saludo del Papa Francisco a la Unión Internacional de Superioras Generales nos pedía, nos decía: cuento con ustedes, queridas hermanas, era a la UIG, a la hora de acompañar al pueblo santo de Dios en este proceso sinodal, como expertas en construir comunión, en propiciar la escucha y el discernimiento. Eso lo deseamos para nuestra vida religiosa en el Perú, y reitero mi agradecimiento a la Comisión Teológica que hace posible estos encuentros desde ya hace 16 años y mucho antes, pero en estas semanas de reflexión y dejar en manos del Espíritu que siga, como dije antes, siga fecundando nuestras vidas. Que sean buenos días de encuentro y que los hagamos posible también nosotras y nosotros. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, Zuli. Y como comunidad cristiana, comunidad de fe, vamos a iniciar este encuentro compartiendo un momento oracional. Vamos a tomar conciencia. Estamos siempre en la presencia, pero de un modo especial en este momento. Vamos a pedir justamente porque nuestra iglesia sea toda ministerial. Y para eso nos vamos a ayudar con la letra de una canción que nos va a hablar Dios desde el silencio. Entonces nosotros tenemos fe y confianza en que esto es así. Vamos a escuchar la canción. Les va a tocar subir la... Y la vida es un laberinto que me lleva sin quererlo a encrucijadas y desvíos. Cuando se oscurece el cielo y hasta el aire se hace denso, cuando siento que no puedo, cuando puedo y ya no quiero, que me hable tu silencio y que me encuentre por dentro.
cuando la luz me atraviesa iluminando mis cegueras y el color llena mi risa compartiendo mil banderas, cuando camino serena y me sé de vida envuelta, cuando tú me saboreas, cuando tu sabor me llena, que me hable tu silencio y que me encuentre pronto, que mi alma alce el vuelo dejando atrás los pesos, que tu mano me cubra, que tu aliento me envuelva, que tu amor me sostenga y me lleve donde quieras, que tu amor me sostenga y me lleve donde quieras. El desierto nos pone delante nuestra propia realidad, nos ayuda a valorarla, nos hace conocernos, mide nuestras fuerzas, nuestra confianza. Y al hacerlo, tomamos conciencia de nuestra necesidad de Dios y de que la esperanza y la vida vienen de Él. Dice el Evangelio que el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Nos tenemos que pensar, ¿no? Si nos dejamos empujar hacia donde nos lleva el Espíritu u otras cosas nos distraen en el camino. Vamos a unirnos a través del Salmo 115. Glafira, por favor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Finalizamos rezando una Ave María, dejándonos conducir por el Espíritu hacia donde Él nos lleve y dejándonos guiar también, pidiendo guía para nuestro hermano Hugo y para toda la reflexión que vamos a hacer en esta sala. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el el Señor es Señor es contigo. contigo, bendita eres Bendita tú entre eres todas entre las todas las mujeres mujeres. y bendito es el Bendito es fruto de el tu fruto de vientre. tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuamos en el nombre del Dios Familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. gracias, Silva. Ay, perdón, Silvia. Y comenzamos entonces con la reflexión de la tarde. Em, por si hay alguien que no conoce a Hugo Cáceres Guinet, religioso de la Congregación de Hermanos Cristianos, hermano, amigo, compañero de camino de la vida religiosa peruana, integrante muchos años de la Comisión Teológica, todavía lo sentimos cercano. Desde hace 2 años
¿no? Haciendo parte del equipo de liderazgo y animación de su congregación, con residencia en Roma, así que está más 7 horas, está de madrugada. Le agradecemos como siempre su generosidad, su disponibilidad. Hugo es licenciado en Sagradas Escrituras en el Instituto Bíblico de Roma en Jerusalén. Muchos y muchas seguro tienen un grato recuerdo de su época de profesor durante más de una década en el Instituto de Estudios Teológicos Juan 23 en Lima, el ISET, también en la Conferencia de Religiosos del Perú. Colabora asiduamente en revistas bíblicas, cursos y retiros para promover desde la reflexión bíblica una espiritualidad que acoja las inquietudes contemporáneas y los retos de estas inquietudes a la vida consagrada. Bien, gracias Hugo por tu disponibilidad, por tu acompañamiento, por tu cercanía. Un gusto y un privilegio compartir contigo en este espacio. Gracias y adelante. Un placer, Vida Religiosa y algunos laicos que nos están acompañando, sí. Mi cariño y un cálido abrazo porque está muy caluroso aquí. Voy a empezar esta reflexión con toda la inquietud que tenemos todos porque estamos a puertas de la segunda parte del sínodo. Entonces, ojalá que toda la... ¿cómo decir? Los esfuerzos que se han hecho. Yo hice una parte de ese esfuerzo por algunos años en el Perú y ahora estoy aquí y hemos colaborado como congregación, como muchas congregaciones, con las dos uniones superiores para poder hacer llegar nuestras voces, nuestras reflexiones, ¿sí? Entonces voy a empezar justamente por la vida religiosa y les presento a la hermana Sor María Zimmermann, de la Unión de Superioras Mayores. Es una religiosa que trabaja allí. Y las dos uniones le pidieron a María que presentara una recopilación de todas las respuestas de la vida religiosa, no de todas las respuestas que van a llegar al sínodo, sino de todas las respuestas propias de los institutos religiosos. Y esta lista de 5 elementos es lo que esperamos que ocurra y es lo que va a guiar también mi reflexión. Entonces, fíjense ustedes que, claro, el primer punto, corresponsabilidad en la misión, es decir, una iglesia toda ministerial, toda misional. 2, autoridad, gobernanza y participación. Obviamente autoridad y de qué manera la autoridad acoge la participación de otros y de otras, pero la palabra clave aquí es gobernanza, es decir, transparencia en el gobierno de la iglesia. Es decir, todos debemos estar informados de lo que ocurre. Es decir, una gobernanza apropiada, es lo que se enseña, ¿no? ¿Cómo hacemos que esta administración funcione? Bueno, primero tienes que ser transparente. Los nombramientos no pueden ser mágicos. Una serie de cosas que están todavía de una iglesia muy del pasado y que no se han transformado, ¿no? 3, unidad y diversidad. Ya lo sabemos, es un canto de larga data. Somos diversos, en todo el mundo hay iglesias con diversas expresiones. ¿Cómo mantenemos la unidad, pero cómo permitimos también la diversidad? 4, de cajón, como decimos en el Perú, la participación de la mujer en la vida y misión de la iglesia. 5, renovación y fortalecimiento de los ministerios para expresar la corresponsabilidad en la misión. Es decir, no son cambios que se esperan por la fiebre de cambiar o por la necesidad de cambiar o por un impulso moderno de cambiar. Es para que esas transformaciones permitan hacer transparente la corresponsabilidad en la misión, que no hay otro modo de entender misión en el futuro, ¿no? Voy a leer 2 citaciones, que es el Dios en el que yo creo, y no es que lo haya escrito yo, lo escribió este señor que se llama Tomás Halik,
y es de la República Checa. Y realmente su libro me ha impactado mucho. No comparto la visión de un Dios que está fuera de la realidad del mundo, separado estrictamente de la naturaleza y la historia. Yo creo en un Dios que es la profundidad de toda la realidad, de todo lo creado, todo lo abarca y al mismo tiempo todo lo sobrepasa infinitamente. Creo en el Dios del que San Pablo dice en Hechos, en él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, esta dinamicidad que está aquí presente en el Dios que creemos y que ustedes también creen, es el Dios que la vida religiosa cree hace muchas décadas. Es el que tiene que darnos un empujón para hacer que la iglesia sea toda ministerial. No se escucha. Tu micro, Hugo, se cerró tu micro, Hugo. Hugo, te has silenciado de repente, a ver. Ya. Ahorita ya. Okay, sí, de sí, nuevo. es posible, sí. Eh, cuando muevo el ratón hago tonterías, sí. El Dios, bueno, lo que decía es que esto está tomado de este libro, también. El Dios en el que creo está presente en nuestro mundo principalmente a través de la oración y la actuación de la gente, a través de la respuesta de la gente al impulso de Dios. En ellos, Dios es accesible a nuestras exploraciones. Es decir, la historia de la gente, la historia que estamos viviendo, es un acceso a Dios. Cuando vamos en las parroquias y nos ponemos en contacto con grupos, con personas, con gente que está cercana a nosotros y que nosotros nos sentimos cercanos a ellos, ahí está Dios y tenemos que parar la oreja, ¿no? Tenemos que apuntar a escuchar de qué manera se está revelando. Y ciertamente lo que yo escucho es una tremenda inquietud por participar, por ser parte de algo, por unificar una serie de intereses propios de personas que están en nuestro entorno, que pueden ser, no pueden, necesariamente no tienen que ser creyentes, pueden ser personas que están al acceso de cambios políticos, que son personas transformando la sociedad de muchas maneras. Pero allí es donde está Dios y ahí es donde debemos impulsar. Y yo creo que no debemos tener mucha esperanza que los cambios van a venir desde arriba. Estamos orando fervientemente para que la segunda parte del sínodo tenga sus buenos resultados y que Francisco llegue con buena salud. Pero es posible que la gran fuerza va a venir desde abajo, va a efervecer desde abajo. Sí. Entonces, ahora estamos... Ya. No, perdón, me di un salto grande. Vamos atrás. Ya. Voy a empezar con una imagen bíblica que es cómo culmina el Evangelio de Marcos. Y ustedes saben que el Evangelio de Marcos culmina en 16:8, en el silencio de las mujeres. ¿Sí? Dicen, escucharon el mensaje de Jesús ha resucitado, pero ellas no dijeron nada por miedo. Y yo creo que la vida religiosa, en cierto modo, comparte este temor y está medio paralizada. ¿Sí? Estamos en un proceso en el cual estamos, en lugar de ayudar a que la piedra del sepulcro se abra plenamente, estamos cerrando esa puerta y tenemos que interrogarnos cuál es nuestra función en despalancar esta puerta. En la tumba eclesial está bien sellada, ¿sí? Y yo creo que la iglesia está paralizada en un solo modelo,
en un modelo que es el que se repite, se enseña en los seminarios y que se dice esto es así porque el Evangelio dice esto, el magisterio dice esto y esto es lo que tenemos que hacer y esto no cambia hasta la parusía. Falso, ¿sí? Entonces, tenemos relaciones ministeriales que no funcionan porque detrás está este silencio paralizante de la tumba. Y yo creo, Zuli nos recordó algo de ser auténticos y al ser auténticos significa que tenemos que tener también lo que nosotros pensamos y sentimos, tenemos que expresarlo claramente. Y en este periodo no tenemos que esperar la aprobación pública ni la aprobación eclesiástica. Estas son cosas secundarias, son buenas, pero son cosas secundarias. ¿Por qué? Tenemos otra función como vida religiosa, ¿sí? Hay personas que buscan en nosotros visión y palabra, visión y voz. Y nosotros tenemos, en cierta manera, cierta facilidad para hacerlo. Porque, bueno, ¿qué nos puede pasar? ¿Sí? A mí una vez me quitaron la licencia eclesiástica para enseñar. Bueno, después paciencia y después la recuperé. ¿Sí? Entonces, no hay que esperar que desde arriba te digan, ah, sí, eso está muy bien, es una buena idea. Tenemos que arriesgarnos ciertamente. Ahora sí ya voy a a lo que ustedes me han invitado. Jesús estableció, a la parte bíblica, ¿no? De los ministerios, Jesús estableció algunos servicios que no son precisamente los sacramentales, ¿sí? Es decir, en el Evangelio Jesús está pidiendo a la gente colaboren con este ministerio que es la cercanía del reino. Y yo diría que él compartió con muchos la necesidad de ministerios de sanación, ministerios de acompañamiento, ministerios de hospitalidad, ministerios de escucha, ministerios de reconciliación comunitaria, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre y estoy yo, es en el contexto de, no de oración, sino de reconciliación. El ministerio de discernimiento, cuando se sentó al borde del pozo para dialogar. El ministerio del profetismo. Para eso celebramos ayer el nacimiento de Juan Bautista, ¿no? El ministerio del lavado de pies. Entonces, todo esto emana, respira, está patente en los evangelios. ¿Por qué esos servicios que Jesús pidió, ayúdenme, ¿sí? Colaboren con mi misión, ¿por qué no se convirtieron en sacramentos? No hacía falta. ¿Sí? Es decir, solamente al leer los evangelios uno siente, quiero colaborar con el modo como Jesús sanó las heridas de su mundo. Pero hay algo que entró en nuestra percepción de que los ministerios están ligados a los sacramentos y a personas específicas. Entonces, el principio hermenéutico ha sido este en los últimos 18 siglos. Cualquier encargo a los apóstoles lo convierte en un ministerio para ministros varones ordenados. Entonces, si nosotros leemos en el Evangelio, bueno, la noche que Jesús fue entregado, se reunió con sus apóstoles y les dijo, bueno, hagan esto en memoria mía. Y esto se convierte inmediatamente en un ministerio con unos principios cerrados, ¿sí? Con acceso limitado, con una barrera en la puerta.
¿Por qué? Porque nosotros estamos interpretando lo que está diciendo Jesús, lo dice a los apóstoles, y los apóstoles son como los 12 primeros obispos. Falso. Eso no se sostiene ni con la mínima capacidad de interpretar los evangelios. Por dos motivos. Uno, porque los evangelios como los tenemos ahora son sencillamente recopilaciones eclesiales que vienen desde una estructura que ya establecía algunos principios de ministerios. Pero lo que ocurrió 40 o 50 años antes, cuando el movimiento de Jesús estaba vivo, es posible que dijera, la noche que Jesús iba a ser entregado, estaba reunido con sus amigos y amigas. Es decir, estaba reunido con personas que estaban a su alrededor. Entonces, ahora vamos, como esta parte es la parte bíblica, ustedes me van a disculpar la arrogancia del griego. La palabra ministerio quiere decir servicio, y la palabra griega para ministerio es diaconía, ¿sí? Y lo que hizo Jesús fue expresar permanentemente en su actuación un modo de ser ministerial. Y en ningún momento dijo, y esta diaconía es exclusiva para algunos. Entonces lo que hizo Jesús fue modelar incesantemente un ministerio, el ministerio de estar presente, de estar vivo, y que para él significaba servir a los demás. Esa es la esencia, diríamos, de lo que quisiera compartir con ustedes. Y esto es un texto muy conocido, ¿no? Jesús llamándole les dice, saben, los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mi pregunta es, ¿cómo un servicio después se convirtió en un privilegio? En un estatus, en una situación cerrada y determinada por varios factores, empezando el sexo, segundo, la formación teológica, tercero, la vida célibe. Entonces son una serie de barreras que se han ido colocando y que cierran la puerta a vivir una iglesia servicial, una iglesia toda diaconal. Entonces, esa es la pregunta. Ahí tenemos que llegar, ahí tenemos que estimular la reflexión. ¿Sí? Si nosotros releemos de un modo inclusivo las escenas que han sido capturadas o monopolizadas por el patriarcado ordenado, podremos liberar los ministerios existentes, ¿no? Y ahora de a poquito, de un modo muy mínimo, el arte, y el arte que circula, el arte barato, ¿no? de internet, que uno baja las imágenes, ya aparecen estas reacciones, y esto es lo que significa escuchar, ¿no? a Dios en la cita que puse al principio de Halleck, ¿no? Miren ustedes, en esta escena de la Eucaristía, Jesús está rodeado por mujeres, niños, aparentemente un hombre casado que tiene un niño en el regazo, ¿no? Pero esta es la iglesia inclusiva, y esta es la iglesia que los estudiosos de la Escritura dicen es la que está detrás, antes de la fijación del texto de los evangelios por el canon, por lo que nosotros determinaríamos después es las versiones oficiales y los documentos, solamente algunos documentos que son
admitidos en el canon. Pero esta iglesia es la que antecede a los principios que después nos han regido, es decir, a una forma patriarcal de entender la estructura y una forma ya sistematizada por los siglos segundo, tercero. Pero si queremos remontarnos hacia el movimiento de Jesús, lo que se llama, diríamos, la presencia histórica de Jesús en el seno de una comunidad de hombres y mujeres que primeramente fueron atraídos por él y después lo siguieron. Esto es lo que nosotros encontraríamos, ¿no? Otra vez se saltó. Primero, lo que yo llamo despalancar la piedra del patriarcado. Y ahí tenemos tres guardianes, los guardianes que se pusieron en la tumba para que nadie se acercara y para que había el temor de que iban a robar el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es una realidad, ¿no? Mujeres, laicos en general, somos ciudadanos de segunda categoría, vamos a decirlo sin pelos en la lengua. Entonces, ¿qué tenemos que empujar primero? Es decir, un dominio masculino que se ha perpetuado por... es posible que esto venga desde antes de la Edad de Piedra, pero esto lo tenemos que cambiar, ¿no? ¿Y por qué es una realidad en la iglesia? Entonces ahí es donde tiene que ir nuestra reflexión y decir, bueno, lo siento. Ahora, entiendo que estos términos son muy incómodos a las autoridades, ¿no? Muy incómodos. Y por ahí se hacen algunas pequeñas concesiones, ¿no? Se dice, por ejemplo, no, la secretaria del sínodo es una religiosa. Pero solamente miren el número de invitados, es masivamente masculino. Es una reunión masculina con algunas mujeres invitadas. Y después los que van a poder votar, los que van a poder tomar decisiones, son, yo diría, casi exclusivamente masculinos. Entonces, que hay que ponerse, hay que hacerse, hacer de tripas corazón, es decir, esa es la realidad. Segundo, es despalancar una comprensión estática de la realidad. Es decir, cuando se nos presentan los textos, nosotros debemos decir, pero la realidad no es estática y la realidad con la cual comprendemos estos textos no es la misma de la Iglesia cuando tenía un poder absoluto y el Papa Francisco está empujando la piedra desde dentro, ¿sí? Pero un hombre de 80 y tantos años tampoco es que pueda hacer milagros, ¿no? Entonces, hay una serie de fuerzas que están en esta situación empujando. Entonces, yo diría que a la vida religiosa le toca ser un poco terca y decir claramente, disculpen, vamos a decir lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y esta ha sido nuestra participación en el sínodo. Cuando digo comprensión estática de la realidad, hay personas que piensan que la creación terminó el séptimo día y que no ha habido transformaciones después, ¿sí? Como si Darwin no hubiera dicho nunca que toda la realidad está en evolución. Y nosotros mismos. Y ese es en el Dios que creemos y en el Dios en que nos movemos. Voy a empezar con la palabra diáconos y una aparición es en Romanos 6. Te recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cáncreas. El texto en griego dice diáconos masculino, porque en el primer siglo diáconos era solo masculino. Y así hay palabras masculinas que implican dos géneros, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, ahora se puede decir ingeniera, pero habitualmente cuando se decía ingeniero quiere decir
hombre o mujer. Entonces, la ingeniero González, ¿no? Bueno, en griego ocurría lo mismo. ¿Sí? Entonces, y esto ha causado muchas inquietudes, porque a veces se ha dicho, no, 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 vamos a cambiar, en realidad hay un error en la escritura y no es Febe, que es una terminación femenina, ¿no? En eta, esta eta larga, sino era Febo, entonces era un varón, ¿sí? Entonces también hay que corregir, hermana, hay que corregir. Entonces, obviamente se ha tratado de tapar esta interpretación de muchas maneras, pero lo más obvio es que nosotros supongamos que Febe era una hermana diaconisa, ¿sí? Después, en el segundo siglo, ya apareció en textos que nosotros llamaríamos patrísticos, diaconé, como si fuera el femenino de diáconos, ¿no? Entonces, pero en el momento que Pablo escribió, él usa, te recomiendo a Febe, nuestra hermana, diácono de la iglesia de Cáncreas. Esa es la realidad textual, diríamos, de este texto. Y quiere decir que en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo, ¿sí? Mujeres podían ejercer estos cargos. Lo cual también podríamos suponer que es de todos, es decir, quiere decir servicio, también podría ser un adjetivo, ¿no? Nuestra hermana servicial, ¿sí? Como cuando nosotros hablamos de alguna religiosa, algún religioso, no, él es tan servicial. ¿Sí? Quiere decir que está siempre disponible para hacer algo. ¿Sí? Varias otras apariciones de la palabra diácono, ministro o persona en servicio. Filipenses 1:1, los saludos de Pablo, ¿no? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahora, acá viene mi observación. Si decimos que en el primer siglo diáconos podría ser femenino y masculino, ¿por qué cuando nosotros leemos esto o por qué las traducciones no ponen una nota al pie de página diciendo podría ser con los obispos y diáconos y diáconas? ¿Sí? Si fuera escrito por la Confer pondrían ahí la arroba, ¿no? Es decir, ¿por qué no pueden entenderse como masculinos y femeninos algunos adjetivos? Y en este caso, el de diáconos. Y esto lo puso bien claro a la hermana Caldush, que estaba en la comisión para el estudio del diaconado femenino. Y después ese estudio que ella hizo con otras personas y una comisión especial, después lo archivaron, está bien guardadito. ¿Sí? No sé cuándo lo van a sacar. ¿Sí? Pero fue una cosa con iniciativa del Vaticano. El Vaticano les pidió a una comisión de biblistas, por favor, pongan en claro todos los términos. Y esto lo puso claro ella. ¿Sí? Dice, cuando leemos los textos antiguos, siempre suponemos que es un masculino. Y obispo podría ser masculino, ¿sí? Porque eso tiene un género, pero diáconos no tiene género en el primer siglo. Timoteo, que es una carta muy tardía, ¿sí? Son recomendaciones sobre los diáconos, o en mi parecer, diáconos y diáconas, pero vamos a leerlo así, lo que dirían las traducciones españolas. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y eso es un comentario negativo, ¿no? Pero por algo en el Perú decimos al que le caiga el guante que se lo chante. Son hombres o mujeres, ¿sí? Que mejor no admitirlos como diáconos si les gusta alzar el codo mucho, ¿no? Y tampoco, obviamente, ni codicioso de ganancias deshonestas. Pero yo no escucho muchas advertencias de parte de la iglesia, bueno, por favor, diáconos, otros ministros no sean codiciosos. Sí.
Vamos a ver. El término profetas y profetisas, ¿sí? Entonces, ¿existió un ministerio del profetismo en los textos bíblicos? Por supuesto que sí, ¿sí? Entonces, aunque algunos piensan que este texto no es de Pablo, sino que es un agregado a Pablo, y esto es lo que los especialistas afirman, ¿no? Y yo me guío por ellos. Literalmente dice, una mujer orando o profetizando con la cabeza descubierta deshonra su aspecto. Es decir, eh, em, recibe una desaprobación social, ¿sí? ¿Por qué? Otra vez, siglo I, mujeres deben cubrirse el cabello cuando están en público, cuando están en un acto que la iglesia consideraba, ¿no? Una reunión de carácter sagrado. Entonces, haciendo la lectura inversa, si Pablo o el supuesto Pablo que agregó esto pide que la mujer, orando o profetizando, se cubra la cabeza, es porque estaba ejerciendo un rol en la iglesia, en la reunión eclesial. Esto es lo que se cae de cajón, ¿no? Es decir, es lo que está detrás. Entonces, sí existieron en el siglo I, según la escritura, mujeres que profetizaban. ¿Qué pasó con el don de la profecía? ¿Qué pasó con el ministerio de la profecía? Es un ministerio que no se puede encajonar. Por eso es mejor olvidarlo, mejor es borronearlo, ¿sí? Pero en mi reflexión sobre la vida religiosa, y que lo decimos en América Latina de hace décadas, ¿no? Debemos ser proféticos. Este fresco es del siglo III, está en las catacumbas de Priscila, aquí en Roma. Entonces está bien justificado por todos los arqueólogos, pero es obvio que es una mujer de pie, está siendo escuchada por un grupo que a mí me parece masculino, ¿sí? Pero ella está con los brazos abiertos y está ejerciendo una forma de comunicación de lo que ella siente, de lo que ella experimenta, de lo que ella está ebulliendo en su corazón, ¿sí? Tiene una presencia. El artista ha capturado bien esta seguridad, esta certeza, ¿sí? De la mujer en su tarea de lo que está haciendo. Está comunicando algo o está. Y esto es cristiano, ¿no? Esto no es precristiano. Esto es cristiano, ¿sí? Es una de las catacumbas más importantes en Roma, ¿sí? Vamos adelante. La otra aparición de profetisas en género femenino es la aparición de las 4 hijas de Felipe en Hechos 21. Y está en esta parte de Hechos de los Apóstoles que está en plural primera persona, es decir, es como si fuera narrado por un grupo de personas o alguien que está usando el plural. Entonces no es que es una narración en tercera persona, es una narración en primera persona. Marchamos al día siguiente a Cesarea y fuimos a ver a Felipe, el evangelista. Esto es muy importante, ¿sí? Que era uno de los 7, recuerdan ustedes, uno de los 7 que fueron elegidos como diáconos. Y a este punto es llamado evangelista. Tenía Felipe 4 hijas solteras que eran profetisas. ¿A qué realidad atañe este texto? ¿A qué realidad apunta este texto? No sabemos. Solo podemos conducirnos por la imaginación, ¿sí? Y esta es una familia extraordinaria, es una familia toda ministerial, porque Felipe es el evangelista que aparece como diácono al inicio, y después tiene esta familia en la cual los dones
del Espíritu han sido derramados de un modo extraordinario. Pero para mí es un texto extraordinario, sobre todo porque nos permite soñar, es decir, nos permite decir por qué en la iglesia no hemos continuado con esta vena profética. Porque o eliges la vena profética y tienes una iglesia toda desordenada, o eliges la línea no profética y tienes una iglesia ordenada. Sí, bueno, que cada uno elija. Sí. Otra aparición de mujeres activas en ministerios apostólicos es Junia. ¿Ya? Entonces, Pablo en Romanos dice, saluden a Andrónico y a Junia, paisanos míos, es decir, eran también de Tarso, y compañeros de prisión, es decir, que ellos estuvieron también en la prisión. Algunos dicen, no, ellos visitaban a Pablo en la prisión, pero si dice compañero, puede ser que ellos también estuvieron en Canadá, ¿no? Su labor apostólica es bien conocida e incluso creyeron en Cristo antes que yo. Entonces, Pablo los admira. ¿Qué ha hecho la iglesia con este texto? En versiones del texto del Nuevo Testamento en griego que hay que hacer para verificar, diríamos, la certeza de este texto, algunos dicen, bueno, en realidad no es Junia, sino es Junias, que es un masculino. Entonces se está hablando de dos hombres. ¿Sí? Ahora, a mí me parece que otra vez están buscándole la quinta pata al gato para negar que este texto está hablando de una pareja. Y lo que más incomoda es que son una pareja. Entonces, una iglesia toda ministerial tiene que dar acceso a ministerios a parejas. Es decir, ahí también entra nuestra visión. Bueno, no, si ya es casado, mejor que sea célibe, siempre poniendo el celibato por encima de la consagración matrimonial, lo cual otra vez es nuestra roca cerrando la tumba. ¿Sí? Entonces yo diría, tomemos el texto como está, es Junia, es una pareja y es llamada involucrada en una labor apostólica por Pablo, ¿sí? Junto con su esposo. Entonces acá matamos dos pájaros de un tiro, uno que incluimos una mujer y otro que incluimos una pareja. Presbíteros. ¿Sí? La palabra presbíteros, presbítidas en griego significan ancianos. Después esta palabra se convirtió en la jerga eclesial desde el siglo I en presbítero como si fuera un ministerio ordenado. ¿Sí? Pero alguien que lee dice es un anciano. Entonces en Tito 2:3 se dice, esa es también, ¿no? Como Timoteo es una carta muy tardía y posiblemente no es de Pablo. Enseña a las ancianas presbítidas a vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios. Diles que no hablen mal de los demás y que no sean esclavas del vino, ¿no? Otra vez, parece que el vino era una gran afición, ¿no? Del siglo I. Deben enseñar el bien. Entonces, miren cuántas cosas para escarbar en este texto. Hay yo digo, hay que despatriarcalizar el texto. Quiere decir, si dice presbítero, hay que traducir como anciano. No hay que traducir como sacerdote o como presbítero. Sencillamente para mí es un anciano. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir literalmente. Y lo que parece aquí es que, como en las sociedades, los ancianos enseñan a los más jóvenes. ¿Sí? Entonces, se están transmitiendo buenos ejemplos, se está transmitiendo un ethos cristiano a través de vivir en comunidad y los ancianos tienen
una función aquí, ¿sí? También está detrás la idea de que los mayores se dedican a hablar mucho, ¿no? Entonces por eso dicen pues, que no hablen mal de los demás, que no sean chismositos, ¿no? Y además que no le den al codo, ¿sí? Entonces, pero deben enseñar el bien. Quiere decir que están cumpliendo una función. Cuando yo digo despatriarcalizar el texto, dos cosas aquí. Cuando se dice presbítero, hay que traducir como anciano. Y cuando se dice, cuando se observan funciones de mujeres, también tenemos que darle la interpretación de que son ministerios. Es decir, enseñar dentro de la comunidad, como hacen los catequistas, como hacen las catequistas, ¿sí? Están haciendo una función ministerial. Entonces hay que darle esa categoría de ministerio, de servicio. Nada más ni nada menos. Yendo a un texto fundante para el diaconado, pero esto me sirve para seguir la imagen de Felipe. Ustedes saben, a inicios de Hechos 6, surge este problema en algunas comunidades donde hay viudas que son griegas, ellas no son bien atendidas. Entonces tenemos que solucionar este problema, ¿sí? Para mí esto es importante porque no es que se estableció un ministerio de esa manera para siempre, sino que este ministerio surge para responder a una necesidad. Hay una necesidad, entonces se crea un ministerio. Y esto es lo que yo llamo un Dios dinámico, que nos va enseñando con la realidad. Entonces, lo que ocurrió en Hechos 6 es que hay una necesidad y se dice, bueno, vamos a encargarle esto a alguien. Y ustedes saben que se hace un proceso medio mágico, ¿no? Entonces se sacan nombres y al final se dice, bueno, estas son las personas que van a tener este rol, esta función. Uno de ellos es Felipe. Ahora, no confundir con Felipe el apóstol, el que está en la lista de los 12 apóstoles. ¿Por qué? De este Felipe, en Hechos, se van a hablar cosas extraordinarias. Si era un diácono que tenía una función bien específica, que era cuidar las mesas para que haya equidad en la repartición de la comida, más adelante Hechos 8, se encuentra predicando. Es decir, los ministerios no fueron cerrados. Es decir, los ministerios no fueron encasillados, sino que eran flexibles, dinámicos. Entonces, si él era diácono encargado de las mesas, no es que se quedó allí toda la vida, ¿sí? Sino que después está predicando. Y después en el capítulo 21 lo encontramos con sus hijas profetisas. Entonces estamos hablando, ¿por qué no asumimos también este modelo que los ministerios son flexibles, que los ministerios responden a necesidades, se crean y se descrean, se aprenden y se desaprenden? Pero lo que rige es la realidad, es lo que exige el momento. Y de Felipe se dice algo extraordinario, que es el evangelista. ¿Sí? Es decir, es el que tenía capacidad de predicar, de transmitir la buena nueva. ¿Sí? No que escribió un evangelio, sino que era sujeto activo de la evangelización. ¿Sí? Extraordinario. Hay que poner toda la atención en este modelo de un ministerio. Inicialmente parece como ordenado, ¿no? Sí, hay imágenes en las cuales los 7 diáconos están con la dalmática de diácono, etcétera, algo totalmente anacrónico. Pero hay que observar el dinamismo que hay
en la historia de Felipe. ¿Sí? Sé que el tiempo me va ganando, entonces yo voy a proponer eh, a partir de acá, eso es lo que yo puedo extraer de los textos. Y ahora sugiero dos vertientes para explorar, y ojalá que haya en la vida religiosa joven o en la capacidad de la Iglesia de América Latina de animar a personas que hagan los estudios en diversas áreas, es decir, que haya gente capacitada para enseñar escritura, para leer la escritura y para explicarla, pero también textos patrísticos y los textos apócrifos, ¿ya? Y voy a poner solo dos ejemplos. Hugo, Eh, tienes todavía de 5 a 10 minutos. ya, sí. Entonces, gracias, Glafira. Voy a mencionar el caso de una citación de un escrito de Gregorio Nacianceno a Gregorio de Niza, ¿sí? Que serían lo que se llaman los padres capadocios, ¿sí? Y se habla de una persona extraordinaria, Teosebia, ¿sí? O sea, a través del nombre Teo, Dios, ¿no? Ya más o menos nos damos cuenta que puede ser también como un nombre asumido, ¿no? No es un nombre real, sino un nombre asumido, que es un adjetivo. Entonces, miren lo que dice Gregorio Nacianceno. Dice, el orgullo de la iglesia, el ornamento de Cristo, lo más hermoso de nuestra generación, la libertad de expresión de las mujeres, Teosebia, la más ilustre entre los hermanos, sobresaliente en belleza de alma. Teosebia, verdaderamente un personaje sacerdotal, colega de un sacerdote. Entonces acá vienen las interpretaciones. Ella era considerada como un sacerdote y en este icono de la iglesia bizantina está Teosebia, está portando un frasco, ¿no? Parece un óleo. Igual que la Magdalena, miren que lleva en la mano, está cubierta con una tela, es un óleo sagrado. Entonces ella operaba o funcionaba como una ministra de la unción. Está al lado de Gregorio, ¿no? De Gregorio de Niza, porque siempre su historia se relaciona con él, basado en la carta esta de Gregorio Nacianceno. Y algunos han pensado cuando se dice que es colega de un sacerdote, tal vez querían expresar es compañera de un sacerdote, es decir, un sacerdote casado. Y en la Iglesia de Oriente esto continuó, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Los ministros ordenados pueden casarse si es que no son monjes, ¿no? Entonces, acá tenemos un personaje de primera línea, es decir, no he escuchado adjetivos tan enaltecidos para hablar de una mujer ejerciendo un ministerio. ¿Sí? Eh, y ojalá que más estudiosos pongan al alcance textos que nos permitan darnos cuenta que en los siglos posteriores al cierre del Nuevo Testamento continuó, ¿no? Una tradición de una iglesia mucho más ministerial de la que conocemos ahora. ¿Sí? Y la leyenda de Tecla. Existe un texto apócrifo, ¿no? Esto es un texto apócrifo, es decir, no tenemos por qué pensar que esto fue histórico. Lo que debemos suponer es que existió una leyenda y un texto similar a Hechos de los Apóstoles, y eran estos Hechos de Pablo del siglo III, y hablan de una tal Tecla. Hay otros textos, otras versiones donde se llaman los Hechos de Pablo y Tecla, ¿ya? Y Tecla es una santa tanto en la iglesia griega como en la iglesia católica. Entonces, ¿qué se dice de este personaje? Muchísimo, es un deleite, ¿sí? Es un deleite contar, darse una lectura del texto
Es una heroína igual que Pablo, a la altura de Pablo, ¿sí? Y soporta todo el sufrimiento por Cristo. Entonces es una interpretación ya del Pablo medio mártir, em, y ella también es condenada a la muerte, es condenada al fuego 2 veces, y 2 veces se libra para continuar su enseñanza, su predicación, y también es medio curandera, ¿no? Entonces el ministerio de la sanación estaba muy activo en ella. Tertuliano, que es uno de los escritores del cristianismo antiguo más misóginos, es decir, que detestaba realmente la presencia de las mujeres en la iglesia, se quejaba de que muchas mujeres están usando a Tecla como un modelo, ¿sí? Entonces, su lamento también es muy sintomático de este creciente patriarcalismo en la iglesia, es decir, como a medida que van pasando los siglos, personajes como Tecla eh, ya fueron relegados, ¿no? Fueron relegados o fueron, bueno, ciertamente nunca se menciona a ella en un texto canónico, pero sí continúa en los apócrifos. Y estudiar los apócrifos no es ningún pecado, es sencillamente darse cuenta que el cristianismo no era monolítico en los inicios. El cristianismo era muy plural, era muy dinámico y tenía diversas versiones, ¿sí? Pero otra vez, o preferimos una iglesia más desordenada o preferimos una iglesia ordenada, entre comillas. Bueno, esa es. Y termino, ¿sí? Eh, ¿Qué pasó después de los primeros siglos del cristianismo? Bueno, surge un fundamentalismo estructural, ¿sí? Así como hay un fundamentalismo bíblico, es decir, no, lo que no diga la Biblia no lo aceptamos, ¿no? Pero también ahora hay un fundamentalismo estructural en la organización de los ministerios, ¿sí? Y es como si fuera una fijación, yo diría es casi una neurosis, de que se estableció un patrón, un modelo de organización y ministerio de la iglesia de una vez y para siempre, ¿sí? Es decir, acá está el fundamentalismo estructural que paraliza a la iglesia en su reflexión. Entonces yo podría decir, bueno, hay más pruebas de que la escritura, que es lo que me encargaron, dice sobre ministerios, por supuesto, sí, hay más. Pero, ¿para qué agregar más? ¿Para qué buscarle la quinta pata al gato si después esto no va a resultar en un efecto, diríamos, va a empujar a la teología, a la eclesiología, a la teología sacramental para que acepte? No podemos tolerar más este fundamentalismo estructural, esta forma de suponer y que silencia todo. No es como decir chitón a todos, ¿sí? ¿Para qué seguir reflexionando si la iglesia sigue padeciendo de algo como una esclerosis, ¿no? Es como si fuera un tipo de arterioesclerosis que al principio se ha invocado el espíritu, la presencia del espíritu, etcétera, pero el espíritu no va a soplar si es que no sopla muy fuerte y puede superar este fundamentalismo estructural, ¿no? Bueno, hasta aquí mi presentación.